En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron, y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentís ni le creísteis. Palabra del Señor. Para comprender la carga de profundidad que este Evangelio significó para los judíos, hay que conocer la mentalidad de aquellos que escuchaban a Cristo. Jesús habla para los sumos sacerdotes y los ancianos del templo. Son personas, en teoría, profundamente religiosas. Más que profundamente religiosas, muy religiosas. Y el modelo para el resto del pueblo. No son unos judíos cualquiera, son aquellos que simbolizan y encarnan la fidelidad a la Torá y por lo tanto a la ley de Dios. Y Jesús les afea su conducta poniendo por delante de ellos a 2 grupos de personas que son sumamente reprobables para un judío. Por un lado, el publicano, el recaudador de impuestos. No solo quita el dinero, sino que además lo quita para quedarse él una parte y la otra parte darla al imperio invasor y opresor, como era el imperio romano. El publicano era un colaboracionista y por lo tanto una persona que generaba estructuras de pecado y de esclavitud en su época. Pero por otro lado estaban las prostitutas, personas de una reputación más que reprobable y que, por lo tanto, eran denostadas por la moral judía. Hacían cosas que no estaban bien, tenían actitudes y acciones que estaban condenadas por la moral judía. Y esos dos grupos de personas son puestos por Jesús como por delante de los fariseos, sumos sacerdotes y ancianos del templo. No porque hagan cosas malas, sino porque, llevando una vida mala, se convirtieron de esa vida gracias a la predicación de Juan. La conversión implicó, por tanto, que dejaran de cumplir aquello que estaba mal, que dejaran de realizar aquello que era pecaminoso. Jesús no les pone como ejemplo porque llevaran una vida intachable, sino porque llevando una vida mala se han convertido de su mala vida, han acogido la voz de Juan el Bautista y han preparado el corazón para el nacimiento del Salvador. La enseñanza es que no nos podemos fiar de que somos el pueblo de Dios. ¿Estamos bautizados? Sí. Contamos con la asistencia de los sacramentos. ¡Qué don tan grande! Pero ¿estamos dando los frutos que el Señor espera y a los que tiene derecho? Porque podemos ser ese hijo que dice que sí, que va a ir a trabajar, pero después no va a trabajar. Y otros que dicen que no van a trabajar o que aparentemente tienen una vida peor que la tuya, sin embargo, en su corazón sí se han convertido, sí han dejado que la gracia y el amor de Dios entre en su corazón. Y esta es la clave del Evangelio. ¿Hemos dejado que Dios transforme nuestra vida? ¿O por el contrario, teniendo la luz de la verdad que es Cristo, sin embargo no luchamos por cambiar? ¿Has caído? Levántate. ¿Has tropezado? Vuelve a empezar. ¿Estás dando los frutos que el Señor tiene derecho a percibir? ¿Estás siendo humilde y obediente porque escuchas la voz de Dios y en lugar de aferrarte a tu soberbia
o a tu pecado. Pones en manos del Señor tu miseria y vuelves a empezar porque confías en Él. La conversión implica perseverancia, que no significa que siempre hagamos las cosas bien. Significa que cuando hemos caído, perseveramos en la confianza en Dios. Significa que cuando hemos tenido éxito, no caemos en la soberbia, sino que damos gracias a Dios porque Él es el que con su gracia movió nuestro corazón para que hiciéramos el bien y evitáramos el mal. La persona que confía en el Señor se pone en sus manos. Y si ha tenido éxito, da gracias, y si se ha equivocado, ha tropezado, pide perdón y vuelve a empezar. Los publicanos y las prostitutas fueron puestos como modelo porque llevando una vida anterior negativa, reprobable, habían acogido la voz de Juan el Bautista cambiando de actitud. ¿Estamos cambiando nosotros? ¿Deseamos cambiar? ¿Ponemos nuestra vida en manos del Señor porque acogemos su palabra tal cual es, palabra del Señor que ilumina nuestros pasos? Que la humildad sea la virtud que nos salve porque nos ayude a confiar siempre en aquel que viene a salvarnos, pero que no va a llevar a cabo la obra de la salvación en contra de tu libertad. Eres tú el que tienes que recapacitar, abriendo el corazón a Cristo, levantándote de nuevo, perseverando en el camino de la santidad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.